El viaje en auto desde Dubrovnik hasta Split es de unos 230 kilómetros y lleva alrededor de 4 horas si se va directo, aunque vale la pena hacerlo con calma. La ruta principal es la D8, también llamada Carretera del Adriático. Es una vía costera con muchas curvas, pero con vistas muy lindas del mar y de los pueblos. En este tramo se cruza una pequeña parte de Bosnia por la zona de Neum, que es su única salida al mar. Hay que mostrar el pasaporte, aunque el trámite suele ser rápido. Desde 2022 existe una alternativa más cómoda, el puente de Pelgesak, que permite evitar ese cruce fronterizo. Es una obra nueva y vale la pena tomarla si se quiere ganar tiempo o evitar esperas. A mitad del camino, uno de los lugares recomendables para parar es Stone, conocido por sus murallas medievales y por las granjas de ostras. Más adelante, Makarska es otra buena parada, con su paseo costero y playas con vistas al monte Biokovo. El camino es mayormente de un solo carril por sentido, así que conviene no apurarse y disfrutar del recorrido. Hay estaciones de servicio y restaurantes a lo largo de toda la ruta. Al acercarse a Split, se empieza a ver el puerto y el perfil de la ciudad con el mar al fondo. Es el punto final del recorrido y también el inicio de muchos ferries hacia las islas. Bueno, acá estamos, camino a Stone. Es una ciudad muy antigua que tiene unas murallas que son consideradas las más largas de toda Europa. Vamos a llegar en un rato. Estamos en la ruta entre Dubrovnik y Stone. Stone es un pequeño pueblo que se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de Dubrovnik, en la península de Pelgesak. Es una parada ideal si estás viajando en auto hacia Split porque combina historia, buena comida y paisajes muy tranquilos. Lo más llamativo de Stone son sus murallas medievales, que se extienden por más de 5 kilómetros a lo largo de las colinas. Se construyeron en el siglo XIV para proteger la península y las salinas, que eran una fuente de riqueza muy importante para la República de Dubrovnik. De hecho, esas salinas aún funcionan hoy y se considera que son las más antiguas en actividad en Europa. A pocos kilómetros está Mali Stone, un pequeño pueblo famoso por el cultivo de ostras y mejillones. Muchos visitantes hacen una breve parada para comer marisco fresco frente al mar. Hay varios restaurantes familiares que las sirven directo de las granjas locales. El pueblo de Stone es muy fácil de recorrer a pie. Hay estacionamientos cerca del centro y varios carteles que indican los accesos a las murallas. Para subir se paga una entrada y el recorrido completo lleva unos 45 minutos, con buenas vistas del valle y del mar. Jak tyś do łazienki? To szybko do łazienki. El pueblo queda dentro de las murallas. Mirá.
Bueno, estamos en Stone. Lo que se ve acá atrás es una parte de la muralla, ¿no? La verdad es que es divino, es un pueblito que está todo adentro de estas murallas, con unas callecitas angostas, llenas de barcitos, súper lindo. Está como si fuese todo un barrio privado, pero por adentro, y de fondo tenés las montañas como con la muralla, pero sí, está muy lindo. Seguimos camino. Bueno, acá vemos atrás el puente, que no me acuerdo muy bien el nombre, pero fue construido y terminado en el año 2022 y financiado por la Unión Europea. Permitió unir la parte sur de Croacia con el resto del país, ya que acá a unos pocos kilómetros hay una sección de la costa que pertenece a Bosnia, y para poder ir a Dubrovnik desde el resto de Croacia había que cruzar por Bosnia. A partir de este puente ya no hizo falta hacer ese cruce de fronteras, más teniendo en cuenta que Croacia es parte de la Unión Europea y Bosnia no, y había que hacer doble cruce de fronteras por unos pocos kilómetros. A pocos kilómetros empieza el Valle del Neretva, una región de humedales y plantaciones de mandarinas que se extiende a ambos lados del camino. Esta parte es bastante distinta al resto de la costa dálmata, más rural y llana. Tiene canales, aves y pequeños botes de pesca. La zona de Otmoriste Vasina es uno de los mejores lugares para hacer una parada en el camino. Desde el mirador se pueden ver los lagos de Vasina, un conjunto de 7 lagunas conectadas entre sí por canales naturales. Son de agua dulce, aunque están muy cerca del mar, y tienen un color verde azulado que cambia según la luz del día. Es una zona muy tranquila para descansar un rato, tomar algo o simplemente disfrutar la vista antes de seguir la ruta. Desde ahí, la carretera de 8 vuelve a subir por la costa, ofreciendo vistas muy lindas del mar Adriático, en el tramo entre Gradac, Podaca y Drvenik. Hay playas tranquilas y pequeños hoteles familiares. Desde Drvenik salen ferries hacia la isla de Hvar, una opción interesante si se tiene tiempo.
Más adelante aparece Makarska, uno de los destinos más conocidos del litoral dálmata. Tiene un paseo costero animado, muchas playas y al fondo el monte Biokovo, donde está el famoso mirador de cristal Skywalk. Desde Makarska hasta Split hay unos 85 kilómetros y se puede recorrer por dos vías principales, la carretera costera D8, que es la más escénica, o la autopista A1, que es más rápida y moderna. La D8, también llamada carretera del Adriático, fue durante décadas la única forma de conectar las ciudades del litoral dálmata. Es una ruta muy bonita, pero también lenta, con muchas curvas y tráfico intenso en verano. Por eso, a comienzos de los años 2000, Croacia inició la construcción de una nueva autopista que corriera más al interior, la A1, conocida como la autopista dalmatina. El proyecto fue uno de los más grandes en la historia reciente del país. La idea era unir Zagreb con Dubrovnik, atravesando toda Croacia de norte a sur. La construcción empezó en 2000 y los primeros tramos se inauguraron en 2005, justo antes del ingreso de Croacia a la Unión Europea. El tramo que conecta Ploče con Split, el que usamos en esta parte del viaje, se terminó en 2013. Sin embargo, la autopista todavía no llega hasta Dubrovnik, ya que faltan algunos sectores por construir en la zona sur, donde el terreno es más complejo y se cruza la frontera con Bosnia. La A1 corre a unos 15 o 20 kilómetros tierra adentro en paralelo a la costa y atraviesa zonas montañosas con varios túneles. El más conocido es el túnel Sveti Ilija, inaugurado en 2013 con 4,2 kilómetros de largo, que perfora el macizo del monte Biokovo y conecta directamente el litoral con el interior de la región. Fue una obra de ingeniería de las más importantes del país. Tardó casi 6 años en construirse y permite acortar notablemente el viaje entre Makarska y la autopista. Viajar por la A1 es mucho más rápido y en poco más de una hora se llega a Split. El camino es muy seguro, con varios puntos de descanso y estaciones de servicio. El peaje cuesta alrededor de 6 a 8 euros, según el tramo. Por otro lado, la ruta costera D8 sigue siendo la preferida por los viajeros que queremos disfrutar del paisaje. Pueblos como Brela, Baška Voda o Omiš ofrecen vistas espectaculares y buenas oportunidades para parar a grabar o comer algo frente al mar. En particular, Omiš es un punto muy interesante, que si bien no visitamos, es muy recomendable visitar. Es un antiguo refugio de piratas situado en la desembocadura del río Cetina, rodeado de montañas y con un pequeño casco histórico. Desde Omiš a Split hay unos 25 kilómetros. En este último tramo, las dos rutas se van acercando y el tráfico aumenta, y pronto aparecen las primeras vistas del puerto y del centro histórico, dominado por el Palacio Diocleciano. Así termina uno de los recorridos más variados de Croacia, combinando la historia de las viejas rutas costeras con las nuevas autopistas que están modernizando toda la región dálmata. Y hasta acá llegamos con este recorrido. Si te gustó el video, dejale un me gusta, que nos ayuda un montón. Y
Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos destinos. En los próximos videos vamos a seguir viajando por distintas zonas de Croacia, así que quédate atento. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo viaje.